de que no hay que poner impuestos a la producción, a la inversión. Estamos todos en el mismo barco. Exactamente. Bueno, este video que propuso Fabián es muy importante para comprender lo que está detrás, ¿sí?, de lo que estamos discutiendo de la Guerra Fría, que continuamos con el tema de hoy, que es todo el discurso ideológico, que es parte esencial de la Guerra Fría, la confrontación retórica sobre la polarización de los mundos, mundos que no son mundos posibles, sino mundos muy concretos, y de cómo se presenta y se autorrepresenta cada uno en confrontación con el otro. Ese no está presente tan nítidamente en los textos, salvo un poco en el de Howard, pero está más claro en el capítulo elegido en la bibliografía complementaria de Veiga, que es ¿no?, el mundo con las dos bombas, el vivir con la bomba, que es el que vamos un poco a desarrollar también brevemente hoy. Bueno, ¿cómo anda Joana, Yami, Fabi, que son los que veo? Espero que estén bien el resto. Vamos a dejar un poco, yo había seleccionado 2 canciones, vamos a dejarlas para el final. Voy a compartir pantalla. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Hacer alguna pregunta? ¿Sí? Compartir pantalla. ¿Algún chivo? Aprovechen ahora. Bueno. Era la intención volver al fondo. Bueno, habíamos hablado de algunas características de la Guerra Fría, ¿sí? Ustedes estas diapositivas ya las tienen subidas al Drive, pueden ahí verlas con detenimiento. Acá nosotros lo que vamos a hacer es una sucesión de presentaciones, los mapas, y vamos a ir directamente al texto de Ismael, Sáenz Campos Ismael, que nos presenta las visiones sobre la Guerra Fría, para el cual inscribir al propio autor, ¿sí? y a Hobsbawm también. Nos habla de 4 interpretaciones sobre la Guerra Fría. Vamos a plantearlo en forma sencilla porque a la vez nos presentan ya elementos fácticos, elementos del proceso propio del desarrollo de la Guerra Fría, que tal vez las podemos detallar un poquito más adelante. Pero es necesario mencionarlas para poder comprender desde dónde se para cada corriente historiográfica, que a la vez hay que aclarar que más que nunca la historiografía y la academia están ¿sí? Están juntos, van mucho más de la mano, claramente, sobre todo en la segunda posguerra de lo que fue antes la historia académica. Obviamente la academia antes de la segunda posguerra era absolutamente liberal, en sí había diferentes corrientes, la discusión entre liberales y conservadores. Ahora va a ser un poquito más diversa la academia, pero eso recién en los 60, que también va a estar expresado en la polémica de la Guerra Fría. Pero en sí, la academia, en las corrientes de historia historiográficas, surgen como parte propia de la disputa de campos, ¿sí?, de los dos mundos que están presentes en la Guerra Fría. Por tanto, lo que estuvimos interpretando sobre la guerra, sobre la Revolución Francesa, sobre la interpretación de la Revolución Rusa, sobre las interpretaciones sobre el nazismo, se escriben en esta época, ¿sí?, a partir de esta misma época, y se escriben dentro de la discusión de estas mismas corrientes, todas, un poco, ¿no? Donde es central la corriente justamente del totalitarismo, Hannah Arendt, que la abre, ¿no?, la escuela del totalitarismo, en la cual justamente la primera corriente, la ortodoxa, la tradicional, la americana, que surge a principios de la Guerra Fría, como producto mismo de la Guerra Fría, como partícipe de la Guerra Fría, quiero remarcar siempre esto,
como va a ser también la escuela soviética y demás, tienen que ver con, tanto con, vamos a hacer una distinción común, que es sobre origen, ¿sí? Y sobre desarrollo. El origen de la Guerra Fría lo plantea directamente como un culpable. El culpable, ¿quién va a ser en este caso? La dictadura comunista, como no podía ser de otra forma, la Unión Soviética. En el innato origen ideológico de la Guerra Fría está dado por la política expansionista necesariamente que lleva al comunismo a plantearse como el dominio global, ¿no? Como un dominio mundial, y su expansión inevitable. Y por tanto, la Guerra Fría no es más que una respuesta, ¿sí? Estados Unidos se ve necesitado a responder a la expansión comunista con dos políticas, de contención y de liberación. La contención va a significar contención justamente a la expansión, la necesidad de construir contradefensas, ¿no? O sea, una defensa a la expansión comunista que sería ir a lo que después serían los contras, ¿no? Pero que, o sea, durante toda la Guerra Fría se mantiene una misma lenguaje. Poder fortalecer los regímenes democráticos y tratar de localizar el conflicto, ¿sí? Y construir una contraofensiva también de carácter militar. Y por otro lado, de liberación, de resquebrajar el poder de la Unión Soviética, tratar de liberar los países sobre los cuales había avanzado el Ejército Rojo, y para eso liberar a Europa oriental sobre todo. El origen de la Guerra Fría tiene que ver con el vacío que se crea, vacío geopolítico que se crea producto de la propia Segunda Guerra Mundial. Por tanto, la Guerra Fría es de carácter inevitable por la expansión del comunismo, pero también por las características propias de la coyuntura histórica. Y a esto se une justamente una comprensión que tiene claramente, como dijimos antes, una visión de que la Unión Soviética tiene una misión expansionista y por tanto tiene una misión Estados Unidos que es la de salvar al mundo occidental, ¿sí? Y por tanto se da una tarea de origen moral más que política y militar, una tarea moral que tiene su traducción en lo político y militar, que es salvar las libertades, ¿no? Porque comunismo es totalitarismo, y se plantea en este sentido una unidad de que es la misma Segunda Guerra Mundial que se expande ahora en la época de la Guerra Fría post-45, porque si totalitario era Hitler y por tanto tuvimos que ir a la guerra contra el totalitarismo, ¿sí? De igual carácter va a ser Stalin, y por tanto la continuidad de la guerra, ahora sí como Guerra Fría. Y eso va a estar presente, muy presente en la doctrina Truman, que ustedes ya lo tienen en las fuentes para poder ir a visitarlo y leerlo. La segunda mirada, que es una revisión justamente a esta doctrina tradicional, que no es casual que surja justamente al calor de los años 60 y 70, producto del avance de la nueva izquierda, de los nuevos sujetos sociales, como vamos a ver en la clase del 68 más adelante, que le dimos ese nombre tan solo para poder sintetizar en una mención histórica a un movimiento que es una década, ¿sí? Que no es un año, es una década, y es mucho más general, como vamos a ver en ese momento, pero que va a tener su expresión también en el aspecto académico, y que se va a expresar en la revisión de las teorías tradicionales u ortodoxas, planteando que el origen es otro, que el origen no es el de la Unión Soviética, sino que la Unión Soviética no quería expandirse, sino tenía una actitud más justamente defensiva, producto de el nivel de debilidad que había sido justamente víctima a partir del avance del nazismo, y que la expansión en realidad venía de parte de tanto el complejo militar e industrial como la necesidad de mercados, ¿sí? De Estados Unidos, ¿no? El intento de imponer un sistema económico y a la vez
un dominio político militar. Y esto se había llevado adelante a partir de la política de puertas abiertas, ¿no?, que quería imponer Estados Unidos, a partir de la amenaza, no te doy el plan Marshall a los países de Europa del Este y la Unión Soviética si no permitís que justamente sean puertas abiertas a las empresas y mercados americanos, ¿no? La respuesta fue, por eso, respuesta y por tanto defensiva, la respuesta de la Unión Soviética. Más se suma la situación particular que vamos a ver un poquito más detalladamente de Alemania. O sea, el muro de Berlín, ¿no?, que en todas las historias lo vemos a los soviéticos construyendo el muro de Berlín, poniendo un límite, construyendo una pared contra el avance de la libertad, justamente, ¿no?, para oprimir y generar una cárcel a cielo abierto. En realidad, esta mirada lo presenta como una respuesta más de la defensa, ¿no? Construyo un muro para defenderme acá adentro, ¿se entiende? De Berlín, de Alemania y del conjunto del dominio soviético, al avance expansionista de los intereses americanos, ¿no? Es Estados Unidos el que decide dividir Berlín, el que decide dividir Alemania y decide dividir, por tanto, Europa oriental de occidental, ¿no? La tercera mirada es la mirada post-revisionista. Ya en esta directamente podemos inscribir al autor, a Campos, y plantea que no hay una visión dicotómica entre la Unión Soviética y Estados Unidos, no es que unos son el origen u otro, ¿no?, son las víctimas, sino que tienen que ver con responsabilidades mutuas, y por tanto es una mirada que toma más distancia de los actores, ¿no?, y por tanto de la intervención política. No es la mirada de Hobsbawm, que claramente hasta su muerte va a tener una inscripción claramente política, pero sí en este capítulo toma bastante distancia de los intereses propiamente stalinistas, ¿no? Es bastante crítico en general, y sobre todo en la última parte de su artículo. ¿En qué se distancia esta mirada post-revisionista de la mirada tradicional? Es que justamente dice, guarda, la mirada tradicional ignora, ¿sí?, esencialmente que la respuesta soviética fue defensiva. Le da a la derecha la mirada revisionista, pero critica a los revisionistas ¿en qué? En ignorar que las respuestas soviéticas también tuvo su consecuencia en incrementar las respuestas estadounidenses, ¿no?, americanas. Y por tanto endurecer, es una dinámica de endurecimiento, eso es lo que identifica justamente la dinámica de la Guerra Fría como una dinámica de tensión creciente, ¿producto de qué? Producto, de esto es lo esencial, ¿sí?, de percepciones erróneas. Y este es el núcleo, digamos, la mirada sobre la cual se trata de tener el artículo todo el tiempo, ¿no?, sobre la necesidad de revisar las percepciones y por tanto comprender las percepciones, cómo los parámetros y las antijeras ideológicas estaban por sobre la lectura geopolítica y tratar de la comprensión del enemigo, ¿no? Se partía más de, tan propio de este momento coyuntural nuestro, la comprensión del enemigo, no, era la percepción y construcción del enemigo por sobre la propia realidad, ¿no? O sea, la retórica y la ideología por encima, o como parte del accionar político, inclusive militar, por encima del quehacer diplomático, ¿no? Y por tanto, en vez del carácter inevitable que tenían las otras dos visiones, parte de la idea de evitabilidad, ¿no?, de que fue justamente un producto de realidades construidas a la vez por otros actores. Y esto también es interesante del texto, como mete una mirada global que en Hobsbawm va a ser mucho más global, ¿no? Y en este caso, en el escenario propiamente europeo, el texto de Veiga está dedicado más a ese escenario europeo, y ahí habla que tanto el papel que tuvo justamente Francia
e Inglaterra, con la exaltación nacionalista, pero también con el miedo, ¿no? Porque una cosa se está en el escenario europeo, al avance de la izquierda, que exageraba el peligro también del avance del comunismo, esto llevó también a alentar las políticas erróneas y el endurecimiento de Estados Unidos, eh, y a la vez favorecía de esta forma a los políticos conservadores, que son los que promovían la política de endurecimiento eh, de la Guerra Fría. No eran los únicos que se beneficiaban, también se beneficiaban ¿quiénes? El aparato militar industrial que se va a crear justamente durante la Segunda Guerra Mundial y que va a tener un motor permanente con la generación de conflictos de la Guerra Fría, o la posibilidad de la latencia del conflicto mundial con la Guerra Fría, ¿no? Y también los sectores de la élite política conservadora, tanto en un lugar, con la Unión Soviética también, ¿no? No es que está ajena a los intereses propios de desarrollar la Guerra Fría, el propio aparato militar industrial de la Guerra Fría, y los jerarcas, ¿no? Los jerarcas conservadores, que también en el conflicto mantienen su poder. La cuarta visión, la visión propiamente soviética, ¿no? Soviética, que acá el texto le identifica con retórica marxista, pero no confundir con el marxismo, que usa el lenguaje del marxismo como justamente el imperialismo, el expansionismo del capitalismo, que lleva naturalmente a su etapa imperialista y por tanto a la idea del dominio mundial, se lo presenta como el origen, por parte de la lectura soviética, de la Guerra Fría, ¿no? Por eso la retórica. Pero el lenguaje, por otro lado, no es marxista. ¿Por qué? Porque el lenguaje que va a utilizar la Unión Soviética, y sobre todo Stanov, que era posiblemente el sucesor de Stalin, ¿sí? Pero que muere antes inclusive de Stalin, llamativamente, reconoce la política centralmente defensiva, porque el lenguaje soviético no va a ser un lenguaje de expansión comunista, sino el lenguaje de expansión ¿de qué? Del antiimperialismo, ¿sí? De la defensa de la libertad de los pueblos, de la defensa de autodeterminación de los pueblos, de la defensa nacional de los pueblos, no de la defensa internacionalista. Lo que estoy marcando es la ruptura con el lenguaje bolchevique de expansión del comunismo. Acá no hay lenguaje bolchevique de expansión de la revolución en tanto revolución socialista. Lo que hay es una búsqueda, un argumento antiimperialista yanqui en contra de la paz de los pueblos. Por eso, lo ponía en el grupo de Facebook, la paloma de Picasso, ¿no? Picasso como símbolo del comunismo, los compañeros de viaje. Esto también va a ser propio de la Unión Soviética, que al tomar un lenguaje y una retórica que no va a ser solamente la retórica comunista, sino la bandera de la libertad contra el imperialismo, va a tener, sobre todo en el tercer mundo, a muchos compañeros de viaje, que se les llama así, aquellos que no ascriben directamente a las filas de los partidos comunistas, pero que sí van a estar influenciados, Neruda, Picasso, pongámosle, no sé, me viene cerrada a la cabeza, pero no creo. Bueno, Pugliese en Argentina, no sé, podemos nombrar a un montón, ¿no? Ya hoy, hace 20 años ya esa idea no funciona, pero hubo montones justamente que influenciaron, a partir de su arte y su creación cultural, las filas y el lenguaje y la estética inclusive de los partidos comunistas y de los cientos de frentes que va a armar el Partido Comunista detrás, ¿no? Y uno de ellos va a ser Picasso, con su paloma de la paz, como símbolo justamente de que se va a utilizar por el lenguaje antibelicista, que se identifica guerra, justamente promotor de la Guerra Fría, promotor de la bomba atómica, promotor de la incursión militar en el planeta, a Estados Unidos, ¿no? Y nosotros somos la paz, que queremos erradicar justamente esto. Justamente la idea central que va a tener la doctrina soviética
va a ser dividir al mundo en dos campos, la Unión Soviética y los antiimperialistas de un lado, los belicistas y los imperialistas de otro, ¿no? Y en función de esa retórica es también que se va a dividir las comprensiones. La Guerra Fría, lo que estoy tratando de decir, no es la polarización, no la inventamos los argentinos, ¿no? Menos la época kirchnerista, es algo que existe desde mucho antes y es parte justamente de esa retórica de dos campos que obligadamente te lleva a tener posición, no puedes ser neutral. O estás de un lado o estás de otro. No puedes estar del lado de la guerra y no del lado de la paz, ¿no? No puedes estar del lado de la opresión a las libertades y en contra de la democracia, ¿no? Son términos tan universales, tan generales, o sea, se plantean valores tan supuestamente contradictorios, unos defensores y antitéticos de otro, que te obligan a pensar, y ese es el problema de la Guerra Fría, te obligaban a pensar todo en esos términos, ¿no? Entonces, podía ser antiimperialista sin ser comunista, ¿sí? Podés ser antimacrista sin ser albertista, cristinista, ¿no? Bueno, hay dos que hablan en el chat, a ver, ¿cómo hago para ver el chat? Diga, ¿alguien está hablando? No, estábamos ahí comentando que no hay ancha, no hay ancha avenida del medio y no hay una Corea del No hay Centro, una Corea del decíamos. Sur, no Acá sé. con Yamil decíamos. Ah, bien. En términos de la carta que escribió el exstadista y expresidente, es luz oscuridad, ¿no? Ah, luz República o oscuridad, muy bien. republiqueta. No, no hay Suiza tampoco. No hay posibilidad. Bueno, la dinámica de la Guerra Fría se plantea en todos los autores una dinámica que a la vez nos sirve para base de periodización, porque la Guerra Fría se divide en dos grandes momentos de tensión y un gran momento de distensión, ¿no? Tensión y distensión son parte de un mismo proceso, no son antagónicos. O sea, el origen, obviamente, que tiene su origen en la tensión, ¿no? Y el desarrollo de la Guerra Fría, nos sirve para comprender justamente las actitudes y cosmovisiones de los dos actores oponentes, y en qué momento entre ellos justamente se llega a una tensión o una distensión. Los periodos, dijimos, son dos. El periodo de tensión está caracterizado siempre por numerosas tensiones, valga la redundancia, que son conflictos que no necesariamente son guerras, sino, pero sí incluyen guerras localizadas, guerras justamente que no se plantean en forma directa entre la Unión Soviética, pero guerras potenciales, guerras latentes, ¿no? Tenemos la crisis de los misiles como un momento que no es una guerra, pero a la vez es un momento de altísima tensión, pero guerras localizadas, como hay innumerable cantidad de guerras, empezando por la de Grecia, pasando por la de Corea, y así sucesivamente, la guerra, bueno, primero China, ¿no? Después Corea, la misma revolución cubana o las guerras en África, etc. Y por tanto estoy diciendo que involucran a otros, involucran a distinta cantidad de países, o ni siquiera países, sino frentes internos de fuerzas en cada uno de los países. Claramente la guerra de Vietnam se entiende así. Que tienen el objetivo, justamente en momentos de tensión o esas guerras, el objetivo de fortalecer cada bloque de poder, cada bloque mundial, ¿no? Y a la vez producir modificaciones del equilibrio alcanzado hasta ese momento. Claramente, por ejemplo, los golpes militares que vivimos en América Latina tenían esa intención. A esos momentos de enfrentamiento directo lo sigue un momento de una dinámica de distensión que justamente lo que trae aparejado, la palabra lo dice, ¿no? Es retrotraer toda esa tensión de conflictos a un punto de diálogo, ¿no? La idea de justamente los encuentros a nivel internacional, ¿no? Pero encuentros que se llevaba la valija con el botón rojo, ¿no? Pero momentos de diálogo, ¿no? El famoso
teléfono rojo. Los orígenes de la Guerra Fría. Depende de la historiografía, claramente la historiografía que acabamos de ver, la tradicional y la revisionista, la presentan a partir del 47, pero Ismael justamente plantea que el origen de la Guerra Fría antecede al 47 y busca los orígenes antes, inclusive del 45, donde se está construyendo el mundo de posguerra, antes inclusive del final de la Segunda Guerra Mundial, con los famosos acuerdos de Yalta y Potsdam, donde ahí por primera vez se ponen en juego las visiones del otro, ¿no? Y las intenciones de negociación. Tenemos un momento justamente antes del 47 donde tenemos un mundo que está dispuesto al diálogo, y en ese diálogo los unía, ese diálogo, el enemigo común, que era el fascismo-nazismo, ¿sí? Que la Unión Soviética necesitaba apoyo económico de Estados Unidos, inclusive Estados Unidos veía la Unión Soviética un posible mercado. Los dos, la Unión Soviética y Estados Unidos, veían un mundo de posguerra anticolonial, sin grandes dominios coloniales. Las víctimas de esta política claramente van a ser Francia y Gran Bretaña, y Roosevelt, ¿no? Como emblema también de un respeto y un diálogo y un entendimiento a Stalin de la necesidad de su correspondiente zona de seguridad, que ya lo planteaba de antemano, ¿no? Y que sabían que una nueva guerra iba a llevar a la economía a la debacle absoluta, y no querían una perspectiva de guerra, pero a la vez ya entendían que había una diferencia entre ellos, en que la Unión Soviética siempre puso sobre debate que hasta el 44 había prácticamente combatido en soledad al nazismo, que había puesto todos sus hombres y toda su capacidad productiva, y había sacrificado las vidas y materiales en absoluto, y que la contradicción de Roosevelt inclusive, que se planteaba en las mismas conferencias, entre reconocer esa zona de seguridad, la esfera de influencia de la Unión Soviética que estaba adquiriendo, pero a la vez mantener la política wilsoniana de autodeterminación de los pueblos, en este caso de la libre elección, y se había planteado algo así en el Pacto de Potsdam, ¿no? De que Roosevelt reconocía los nuevos gobiernos provisionales que existían en Europa del Este bajo cuidado del Ejército Rojo, pero proponía a la vez, y Stalin lo reconocía, entre comillas también, que iba a haber elecciones libres, ¿no? Entonces, una política ambigua, elecciones libres a Stalin, bueno, es un oxímoron, pero en los papeles estaba escrito y reconocido de esa forma. Ahora bien, ¿qué pasa en el 45? Porque ahí hay un giro que va a durar 2 años de un creciente enfrentamiento político y endurecimiento de las dos partes, ¿no? Producto de justamente acción y respuesta desequilibrada que va a llevar a una dinámica de cada vez más tensión. Muerto Roosevelt, Truman asume la presidencia de Estados Unidos, era su vice, con la intención de ganar las elecciones, lleva también a un entendimiento con los sectores más reaccionarios, más conservadores, y a la vez más anticomunistas, llega a un acuerdo también con el aparato militar industrial, y esa combinación de política interna hace tensar la política externa para fortalecer las posibilidades económicas de posguerra, pero también militares, y la bomba va a ser un ejemplo también del accionar de Truman, ¿no? Es Truman volviendo de Teherán, de la conferencia de Teherán, que decide lanzar la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki. Y esto abre la ofensiva estadounidense, que va a tener varias, como ya mencionamos, la puerta abierta, que es el requerimiento de que se abran las puertas de Europa Oriental, la imposibilidad de negociar justamente la capacidad nuclear. La Unión Soviética le pide, Molotov le pide el secreto de la bomba a Estados Unidos, se lo niegan, obviamente.
y por otro lado centralmente Alemania. Y esto me voy a atender, hay una imagen más adelante, que es justamente Alemania se había decidido dividir en esferas de influencia, digamos, supuestamente había un acuerdo de cogobernabilidad entre las cuatro sectores que se había dividido en el Tercer Reich, ¿sí? Se había mantenido su geografía, salvo Polonia, ¿sí? Se había quedado con Prusia Oriental, se había dividido en cuatro zonas, pero la política de Estados Unidos va a ser de creciente debilitamiento de la posición de la Unión Soviética, ¿no? Que tenía a la vez la zona más grande, que era la zona oriental. Contradictoriamente, eh, lo que se había propuesto era una política de compensación, porque cada zona supuestamente iba a ser autárquica. ¿Sí? ¿Cómo haces para mantener un Estado, digamos? Y a la vez no había puesto en común, una idea en común de qué hacer con Alemania. Seguía el debate sobre qué hacer con Alemania, ¿no? Que ya venía de Versalles, de la Primera Guerra. Francia quería volver a lo mismo, de destruir a Alemania, Gran Bretaña también de imponer gigantescas presiones y condiciones sobre Alemania. Estados Unidos hacía seguidismo a Inglaterra, y la Unión Soviética quería que fuertes compensaciones del sacrificio de guerra que había llevado adelante. Y esto lo empieza a hacer, ¿sí? De buenas a primeras, porque no se llega a ningún acuerdo. Entonces la Unión Soviética empieza a retirar, como vimos en las imágenes anteriores de la anterior clase, tanto personal técnico en primer lugar, pero luego propiamente alemanes para la reconstrucción de la Unión Soviética. Pero también desmonta fábricas enteras en función de que Estados Unidos le va negando las reparaciones, que ya estaban acordadas de antes, ¿no? Estados Unidos niega las reparaciones y esto lleva a que Alemania Oriental, que es la Alemania más industrial, porque a la vez era la Alemania donde está Berlín, de hecho, ¿no? La zona oriental es la más desarrollada, queda luego, sí, frente a Alemania democrática desindustrializada. Pero esto ¿cómo puede ser? Porque tiene su origen en el desguace que hizo Stalin de Alemania Oriental. Pero por otro lado, Estados Unidos va, en la dinámica de tensión, va alentando la reconstrucción de Alemania. Y ante la negativa de la Unión Soviética, lo que empieza es, se terminan unificando las tres zonas occidentales, francesa, británica, y de esta forma se va creando la base para la construcción de la RFA, ¿no? Sumado a esto, justamente, un elemento central para la creación de un Estado, que es la construcción de una zona económica común, que implica una moneda común, ¿sí? Y todo esto va siguiendo respuesta a respuesta al accionar de Occidente, va siguiendo una respuesta soviética, que va de hecho construyendo en paralelo un nuevo Estado que va a ser la RDA. ¿Sí? Por eso Alemania fue parte central de la tensión, pero en sí es como plantea justamente el texto de Ismael Campos, que es en sí una respuesta de Stalin. La respuesta de Stalin no se va a detener tan solo en las respuestas en Alemania al accionar de Occidente, sino también va a ser la respuesta directa en su esfera de influencia, entre el avance de las políticas de Estados Unidos, que implican, por ejemplo, el Plan Marshall de reconstrucción, que la Unión Soviética termina rechazando la oferta, ¿sí? Que venía con contraparte, quiero recalcar, no era una oferta sola, sino que lo que lleva adelante es el reforzamiento de las posiciones de Stalin. Stalin, siempre tengamos en cuenta, es un paranoico que ves posibles peligros en todos lados, y lo primero que hace es purgar de anti-estalinistas a los nuevos gobiernos de Europa Oriental, que estaban llevados adelante por coaliciones donde gobernaban todos
¿sí? Tengamos en cuenta que en Europa Oriental había muy pocos comunistas, primero porque había pocos comunistas en Europa Oriental, salvo en Alemania y un poco en Polonia, pero segundo porque los nazis los habían matado a todos. Entonces, los pocos que había eran los que se habían refugiado en la Unión Soviética. Y los elementos de la resistencia. Gobernaba Europa Oriental los comunistas junto con esta coalición de frente antifascista. Liberales, socialdemócratas, nacionalistas, o sea, todos los que no se habían hecho nazis. ¿Sí? Bueno, de estos fueron purgados los liberales y prooccidentales, ¿sí? Primero. Pero no solo, también los propios comunistas. ¿Por qué? Tengamos en cuenta esto. No está tan presente en los textos. Sí, lo toca un poco Hoffman. Dentro del ámbito comunista había un tercero en discordia al interior, que era Tito. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? Yugoslavia fue liberada por las propias fuerzas de la guerrilla titoísta yugoslava, ¿sí? No por los ejércitos rojos, y a esto justamente Tito, con esa fortaleza, no quiso que se le impongan las condiciones que se le va a imponer al resto de Europa del Este, que es el modelo soviético, ¿no? El predominio del Partido Comunista por sobre los demás, la conformación de una economía al estilo soviético, pero sobre todo, en función de poder obtener una respuesta y un nuevo ordenamiento económico, la Unión Soviética termina realizando una división de tareas, una división del trabajo al interior de los países que influye, entre ellos justamente Checoslovaquia, Polonia, Hungría, etcétera, Bulgaria, ¿no? Todos los que quedan del lado soviético, y donde se le termina dando una especialidad, ¿sí?, económica a cada uno de estos países. Esto es rechazado por Yugoslavia y por esto es perseguido, entre otras cosas, es perseguido Tito, ¿no? Y el miedo de Stalin es que los comunistas de Europa del Este tengan influencias titoístas. Y por tanto también va a venir una purga de fuerzas stalinistas, que muchas veces son acusados sin ser titoístas, ¿no? Ya lo sabemos. Lo que se está buscando acá es un reforzamiento del poder de Stalin. Me lleva tiempo. Vamos a ir avanzando, ¿no? Lo que estamos describiendo son el primer momento de la Guerra Fría, la primera Guerra Fría, que no fue inevitable, seguimos diciendo esto, sino que es producto del giro del 47 que lleva adelante la doctrina Truman, que dice justamente el apoyo a los pueblos libres, la defensa de las libertades. Ese apoyo de los pueblos libres lleva a la política de contención y de liberación, que inclusive para contener al comunismo es capaz de apoyar dictaduras militares, ¿no? O sea, nosotros en toda América Latina, en función de la libertad, hay que apoyar las dictaduras. O sea, la libertad claramente ahí queda contenida a qué libertad se expresa, no la libertad de ideas, de opinión, o la libertad democrática, sino la libertad de mercado. ¿Sí? Claramente ahí lo que está en juego es esto. Se construye el Plan Marshall esencialmente para dar una respuesta económica y a la vez política a favor de la necesidad de reconstruir Europa. La Guerra Fría en sí tiene su origen también en el nivel de devastación que quedó Europa, como a la vez ese nivel de devastación como posible caldo de cultivo para tensiones políticas que sean aprovechadas por el comunismo, ¿sí?, que tenía una gran influencia, sobre todo en Europa Occidental, a diferencia de Europa Oriental, con los partidos comunistas más grandes de Occidente, que va a ser Italia en primer lugar y Francia, ¿sí?, que inclusive estaban en el gobierno, pero eran gobiernos de coalición, igual que en Europa Oriental. El plan Marshall tiene como condición el expulsar a los comunistas del gobierno, si no, no se entregaban créditos, ¿no? Y el plan Marshall tiene por objetivo, doble objetivo: reconstruir Europa ante el avance del peligro del avance del comunismo, y reconstruir la economía para que sean demandantes de bienes primas y sobre todo de máquinas y herramientas para mantener el nivel de producción que había alcanzado Estados Unidos durante la guerra. Y por tanto, mantener la capacidad productiva.
no caer de nuevo en una crisis del 29 como pasó en otro momento. Voy a leer el chat, que vi que había varios. ¿Desde dónde? Corea del Centro. Bueno, es luz, oscuridad, dijo el estadista. Suiza, ¿no? Bastián Tibieza. Dato de color, el mariscal Tito era hincha de Estudiantes. Quiero la fuente, Gastón. Quiero la fuente. Y Yamil, el plan Marshall fue antiperonista. Sí, y antifranquista también. Bueno, sí, bueno, justamente. Tenía el objetivo. Pero vamos a ver, porque Hogan lo que dice que es una consecuencia de la Guerra Fría es no solo la reconstrucción que se logra de Estados Unidos, sino también la reconstrucción de Japón. No olvidemos que Japón, ocupado por 10 años por Estados Unidos, se reconstruye en función de ser una respuesta, justamente contención, a el avance del comunismo oriental, en este caso el comunismo maoísta. ¿Sí? No solo se va a reconstruir, el plan Marshall viene aparejado por esto que va muy bien a explicar seguramente Ezequiel, la clase que viene, que es cuando veamos estado de bienestar y la economía, ¿sí? Que es esta idea del minotauro global. La construcción, ahora sí, para que no pase de nuevo el 29, de un plan de conjunto económico, ¿sí? Que va a implicar la construcción de instituciones a nivel internacional que van a regir hasta el día de hoy, nosotros lo sabemos bien, la vida de todos los países. El FMI, ¿no? Como justamente fondo de préstamos para, supuestamente, o sea, tenían todas buenas intenciones, ¿no? Ser un fondo que prestaba a baja tasa, ¿no? Para la construcción mundial, el Banco Mundial para prestar a largo plazo, el BIR, el GATT como política de aranceles, y se va a construir ahora sí el dólar como moneda de intercambio, el patrón dólar, ¿sí? Oro para construir no una plurimoneda que estuvo en discusión, para construir en la base de la nueva economía mundial. Y esto le va a dar justamente ser no solo el gendarme mundial, sino ser justamente el que tiene la maquinita a nivel internacional y por tanto la hegemonía global, ahora sí, al capitalismo norteamericano. No al capitalismo global, sino al capitalismo norteamericano. Y en el plano militar la OTAN, ¿no? El acuerdo del Tratado del Atlántico Norte, que va a estar acompañado de otros tratados a nivel global. Centralmente el de los países del centro, lo voy a reconstruir acá, ¿dónde está? Llego, perdones, no los quiero marear, a esta bueno, la OEA, no como militar, pero sí bajo la égida de Estados Unidos, ¿sí? Que abroquela a todos los países de América para las políticas estadounidenses, por eso está todo pintado en azul, casi. El CENTO, que es justamente el acuerdo similar a la OTAN, pero que va a estar incorporado por Pakistán, Afganistán y el Irán del Shah, antes de la revolución islámica, ¿sí? Y el CENTO, ¿CENTO era? CEATO, que es justamente la alianza del sudeste asiático, ¿sí? Por lo que va a ser la dictadura eterna, reino-dictadura de Tailandia, y bueno, Indonesia, de Sukarno, etc. Filipinas, que antes era una colonia. A ver el chat. Plan global. Varoufakis, exacto, esto es lo que estábamos tratando de mencionar. Se hace todo lo contrario de Versalles, Keynes, y acá están adelantando cuestiones de la clase que viene. Bueno, vuelvo. Bueno, la respuesta soviética va a ser la división de Europa, como ya mencionamos, la sovietización y la conformación también de sus propios organismos, ¿sí? Que van a hacer un calco
muy devaluado de los organismos internacionales de Estados Unidos. Va a ser la Comecon y la Cominfor. Ya no va a estar la internacional, la tercera internacional, sino va a estar la Cominfor, que va a unir a todos los partidos comunistas a nivel internacional, y la Comecon, que va a unir a los países bajo la esfera soviética, no a China. China no va a estar en la Comecon, aunque sea comunista, y así los países más adelante que se transforman en comunistas. Tampoco Yugoslavia y Albania, y el Pacto de Varsovia como respuesta de la OTAN. La guerra de Corea, antes la guerra civil de Grecia, va a ser un ejemplo de las malas interpretaciones, ¿no? De la imposibilidad de comprender la dinámica del otro. Pongamos, por ejemplo, ¿no? la guerra civil en Grecia, que se da inmediatamente luego de la liberación de Grecia, de las tropas fascistas primero, italianas y luego nazis. Los británicos quieren reimponer al rey, que en su momento había sido justamente colaborador del nazismo. En The Crown se ve eso, ¿no? Se ve las simpatías nazis del rey de Grecia. En la serie, digo, La Reina, frente a una guerrilla comunista, dirigida por los comunistas, pero que había más sectores que querían justamente una república, ¿no? Y esta guerrilla se lee que está auspiciada por la Unión Soviética. Churchill lo lee de esta forma, y lleva justamente un enfrentamiento militar, una guerra civil que termina en una masacre de comunistas, pero en realidad estaba alentado por Tito, que quería expandir su influencia sobre los Balcanes. Igual la guerra de Corea, que tiene su origen en el 49, ¿sí? En el 50, en realidad es llevado adelante por el bisabuelo, por el abuelo de Kim Jong-un, el actual coreano de pelo de corte simpático, que justamente le estaba llevando adelante un avance de las tropas comunistas, siguiendo el impulso de la liberación voy a llevar a la imagen, ¿no? De la liberación de China, ¿no? Por las partes maoístas. Y Mao es el que está detrás del avance del Partido Comunista para tratar de expandir su influencia sobre la península coreana, ¿no? Y esto se malinterpreta justamente por parte de Washington, que ve en el avance comunista la intención de copar y avanzar sobre Japón, ¿no? Un avance exclusivamente militar y no un avance también de revolución, porque si no, no se entiende cómo prácticamente quedan las tropas de Corea del Sur en esta pequeña península, ¿no? En términos tan solo de un año, el avance de la República Democrática de Corea es formidable. Es las tropas de Patton, ¿sí? Que están asentadas en Japón, las que llevan adelante una guerra que es totalmente sanguinaria, ¿no? Mueren una mucha cantidad de norteamericanos, que son los que ponen, también de japoneses, que ponen el cuerpo ahí. Vean la película muy simpática MASH, ¿sí? Para esto. Y es inclusive Patton quien propone que se le tire la bomba atómica, ¿sí? A Pekín y a Moscú. Es ahí cuando justamente se detiene. Esta ofensiva militar sobre las naciones libres, es así interpretada, es parte esencial también de la Guerra Fría. De una guerra que va a enfrentar no directamente, sino indirectamente a los dos grandes bancos. Pero no es la Unión Soviética la que está detrás de esto, sino la República China, y luego la Unión Soviética va a terminar apoyando en desgano a la República Democrática Coreana. Lo que está significando es esto, que es que el estalinismo no está delante de los procesos revolucionarios o de conflicto que se dan más allá de su propia esfera de influencia. Lo que está haciendo dentro de su esfera de influencia es consolidar lo conquistado, no expandir lo conquistado. Se entiende por su posición de debilidad,
pero también porque no es su política la de llevar adelante procesos revolucionarios, sino de conquistar justamente nuevos equilibrios que le den alguna ventaja de posición, comprendiendo que a la vez está en debilidad, no solo militar, sino centralmente económica. Y lo que estaba planteando y demandando justamente es de ayuda económica. Volvamos a la filmina. Para ir a otro aspecto, bueno, esta es la división que mencionaba de Europa del Este, de Berlín, la evolución. Un momento importante también es, en esta evolución de la Primera Guerra Fría, es la muerte de Stalin, ¿no? La muerte de Stalin, que dentro de los términos soviéticos es muy importante porque lo que se va a dar es un giro, ¿sí?, de política interna. Stalin muere en el 53, en el 56 es sucedido por Khrushchev, quien va a dirigir la política luego de distensión, pero mientras tanto lleva adelante la construcción del muro de Berlín y la política de los cohetes justamente en Cuba. En el 59 se produce la Revolución Cubana, ¿sí? Yamil puede dar muy buena cuenta de eso. Y recién, luego, justamente, que es cómo es interpretada, acá volvemos a los problemas de comprensión, ¿no? Cómo es interpretada la Revolución Cubana en Estados Unidos. Vean la película de Woody Allen, Bananas, te la recomiendo, ¿no? También, en primer lugar, es una revolución que se presenta democrática y libertad contra un tirano. Pero es entendida justamente como la inauguración de la insurgencia revolucionaria, es entendida como la participación del pueblo y a la vez es entendida por los gusanos que llevan adelante la política que, o sea, la mirada de los gusanos termina siendo adoptada por el Pentágono como la política oficial, ¿no? Ese es el problema central de la política norteamericana con Cuba, y es en función de esta política que se endurece la posición sobre el gobierno cubano, que había tenido uno de sus primeros viajes de política internacional diplomática a Estados Unidos, que endurece las condiciones en Cuba, y esto lleva a que endurecimiento tras endurecimiento lleve a una tensión que implique que Castro se ofrezca para poner misiles dirigidos hacia Estados Unidos. ¿Es una locura de Castro? No. ¿Es una locura de los soviéticos? Tampoco. O sea, los soviéticos responden a los misiles colocados en Turquía por parte de Kennedy. Entonces, justamente esto también se ve, hay cientos de películas para comprender este periodo. 7 días, creo que se llama así, 7 días con Kevin Costner, una película de Kevin Costner, dirigida por Kevin Costner, creo que se llama 7 días, que conmovieron al mundo, no me acuerdo bien, luego se las paso, está bien representado esto, ¿no? Y es cómo se soluciona la crisis, la famosa crisis de los misiles que pone en tensión al mundo entero. Se decide cuando Kennedy acepta retirar los misiles que no había declarado que estaban en Turquía, y es así como se retiran los misiles en Turquía sin haber, de Cuba, sin ser consultado Castro, por otro lado, ¿no? Bueno, ese hecho de la crisis de los misiles es muy importante. ¿Por qué? Porque es comprendido por el mundo entero y por la dirigencia soviética y estadounidense del borde que estaban de la destrucción mutua asegurada, el famoso MAP, ¿no? Se había llegado a un camino de que era muy posible que todo se descontrole, que cualquier loquito, ¿sí?, lleve adelante la destrucción mundial sin haber sido esperada, ¿no? Para eso les recomiendo la película Doctor Insólito. Sí, alguien quería hablar. No, iba a recomendar esa película, justamente. Muy bien. 2,5 millones mueren en la guerra de Corea. Bien. Justamente ahí se ve sacar ese tema. ¿Qué demuestra esto, la crisis de los misiles? Que se había alcanzado la paridad nuclear, que ya la hegemonía militar estadounidense
a la vez que se competía en otros campos, no nos olvidemos de justamente la perra laica, lo que va a ser luego la carrera espacial, etc. Entonces se había alcanzado un status quo que permitía, ¿qué cosa? Pasar al otro momento, que es el momento de la distensión, ¿sí? Que vamos a comprender más adelante, que es el momento del 63 al 79. Pero antes, vamos a avanzar con el texto de Veiga, que tienen en la optativa, que nos permite comprender la dimensión más cultural que está detrás de esta construcción de los dos mundos, ¿sí? Que en realidad esta disputa diplomática, económica y militar tiene atrás una disputa cultural e ideológica. Esa disputa cultural e ideológica, primero, nos ayuda a presentarla como un gancho también de lo ya planteado, no es novedad, porque ya estuvo planteado y estuvo esbozado, más que esbozado, se encontró inclusive lo que es capaz que la política esté en primer plano, ¿sí? Que en el nazismo y en la Segunda Guerra Mundial lo que vimos es que con toda la primacía de la política y la primacía de la ideología, cuánto se aprendió del nazismo y cuánto aprendió el estalinismo inclusive, o ejerció el estalinismo, no alcanza con la economía para poder dominar, ¿no? Y es determinante y constitutivo del nuevo sistema político mundial que se va a construir, que incluye a estos dos contendientes, que el plano de la ideología esté en primerísimo lugar. Y para esto, a la vez, durante la misma guerra se van a construir los terribles aparatos de más media, aparatos culturales, los promotores centrales de los valores e ideales de vida, que van a ser justamente los medios de comunicación y la propaganda, que se va a poner en juego en la Segunda Guerra Mundial, pero ahora se va a llevar a todas las dimensiones, porque a la vez la guerra va a ser una guerra no económica ni política, va a ser una guerra de valores y de formas de vida, y por tanto abarca a todas las dimensiones de la vida. Y por eso estuvo tan bueno el corto que puso Fabián al principio, ¿no? Es la teología democrática, que va a estar apoyada justamente por la ausencia de pensamiento crítico, porque si hay más media y hay dominio de los medios de comunicación, justamente es inversamente proporcional a la posibilidad de que haya un pensamiento crítico y autónomo, que se disloca el pensamiento y la posibilidad de autonomía, porque hay que pensar de una forma o de otra, y esto lo hace el corazón punzante del sistema. El corazón punzante del sistema tiene el objetivo de construir un modelo de vida, que va a ser el famoso modelo de vida americano, ahora para todo el mundo, ¿no? No solo porque todo el mundo tenemos que usar los mismos productos y consumir los mismos productos, sino que tenemos que tener la misma visión del mundo centralmente, que implica, el consumo de esos productos implica tener la misma visión del mundo, ¿no? Que es esencialmente la exaltación del individuo. La exaltación del individuo y de la libre empresa, el individuo como un individuo abstracto, no el individuo como un ser autónomo, sino el individualismo, con la capacidad de consumir de ese individuo, por tanto alienado en el consumo, y la gran empresa como su alteridad necesaria, más que su alteridad, su contraparte necesaria, ¿no? La gran empresa, la gran industria, como los monopolios, ya ahora sí triunfantes, que construyen este consumidor. Son ellos los que construyen al consumidor, no es el individuo el que demanda productos, sino es la empresa, las grandes empresas con toda la propaganda la que te crean el deseo de consumir, ¿no? En ese sentido, lo que se construye acá es el consumidor que confunde, y esto tan propio de nuestro momento, la libertad de consumo o la posibilidad de elegir elementos en el supermercado, en la gran variedad de mercado libre, con libertad, ¿no? La libertad de consumir con la libertad en sentido de autorrealización, ¿no? O sea, soy cuanto consumo, cuanto tengo, cuanto poseo, más de que como sinónimo de realización, que
como sinónimo de alienación. Esto unido a lo que ya vimos ya presente, propio del liberalismo con Hobsbawm, que es la carrera abierta al talento, lo que te venden como capacidad de autorrealizamiento, este trabajador que era en el corto, que se vendía así, ¿no? Ahora bien, ¿a qué se le enfrenta esto? Se le enfrenta a una visión de un mundo donde todos somos iguales, donde todos estamos absorbidos y subsumidos por el chip, el famoso chip, que tenemos metido en la cabeza del comunismo, donde todos nos obligan y deciden por nosotros, ¿no? Hay una decisión que viene por arriba, por fuera, que nos aliena, la alienación es todo esto leído y bajado, ¿no? La escuela del totalitarismo bajado a consumo de masas en esta película de ¿cómo se llamaba? Los cuerpos, ¿no? La invasión de los consumidores, ¿cómo es? De los Usurpadores de usurpadores de cuerpo. cuerpos, y que tiene que ver con esta infravaloración del individuo, que era propio también de la mirada, la construcción del nuevo hombre soviético, que este era un nuevo hombre soviético que nunca existió, por otro lado, porque era un modelo de hombre que estaba tan solo en las esculturas, ¿no? Era el hombre fornido, que no cuestionaba en ningún lugar la división de género, etcétera, etcétera, sino que era un hombre unido como un ideal de trabajador abstracto también, o campesino abstracto, unido a un colectivo también abstracto que en realidad estaba representado por el Estado, ¿no? Pero llamativamente, el trabajador soviético, esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la crisis de la Unión Soviética, el periodo de la Guerra Fría, y este periodo de la Guerra Fría en especial es el que mejor lo vivió, ¿sí? Porque tenía un consumo garantizado, no podía elegir la variedad de productos porque no había, pero sí tenía un consumo garantizado, un cierto nivel de consumo y nivel de vida, de hábitat, ¿no? De vida no solo de consumo de primera necesidad, sino de requerimientos para la vida, bastante acomodado. Pero que en los niveles de producción para el consumo, inclusive de destrucción de bienes de consumo, ¿no? De producir de más de lo que se necesita, no había forma de competirle al capitalismo. Esta sociedad para el consumo, que acá podemos compartir con todas las lecturas que se van a hacer en los 60 del hombre masa, de el hombre unidimensional de Marcuse, ¿no? Todas esas lecturas, tienen al cine como producción industrial de propaganda un lugar central, ¿no? Pero ¿por qué nosotros terminamos consumiendo, no solo porque estamos bajo la órbita del capitalismo, siempre lo estuvimos, no, a pesar de que existió el peronismo, siempre miramos eso, y el peronismo inclusive va a reproducir en su cine valores capitalistas, era valores mucho más universales, ahí Fabián se agarra la cabeza, ¿sí? Valores más universales que los valores propiamente soviéticos, dice Veiga, ¿sí? Que no tenían una fácil traducción más que en el términos de las vivencias propiamente rusas, de la Revolución Rusa, de la Guerra Civil Rusa o de la Guerra Patria Rusa. No hablaba del amor, no hablaba tanto de la libertad, no hablaba tanto justamente de estos valores identificables e identitarios que construía así este valor tan popular que pudo ser el cine yankee, ¿no? Como es un western. ¿Western qué habla? De un lejano oeste, donde el individuo está sin estado, porque el western, el vaquero, ¿dónde está el vaquero? Está en el sheriff, que el sheriff a la segunda
toma, lo matan y queda el malo frente al bueno, ¿no? Que el bueno se tiene que hacer y salir de la nada para defender a la chica o a las chicas, no, a veces no, y al padre, y etcétera, etcétera, contra los malos de película, que vienen siempre en grupo, ¿no? Como los comunistas. Pero también están las sitcom propias de los 50, que también son parte de la construcción de un mundo de consumo, un mundo de valores y un mundo también de identidades de género, identidades de roles de género, donde claramente tenemos a la mujer en la casa, en la cocina centralmente, usando los electrodomésticos, la propaganda también para el consumo y el lugar de la mujer. La mujer, luego del lugar tan importante que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial en la producción, reemplazando al hombre, ahora se la obliga a volver a la casa y se le da una centralidad femenina a la Blanca Cota y a la doña Petrona, toda la propaganda, inclusive la producción que se hace para la mujer, para que se quede en ese lugar de reproducción de la fuerza de trabajo. Y el hombre, no, el hombre que recupera su lugar en la producción, también está esto, ¿no? Y para eso también recupera su lugar en el consumo y adoptan esta idea tan fuerte del nazismo, que es el Volkswagen, a la idea del auto como parte de la identidad masculina esencial, ¿no? Es así, es la palanca de cambio, ¿no? Ese tótem. Y acá tuvimos a la familia Falcone como la construcción, ¿no? Falcone, Falcon, ¿no? Ford, clase media, central como forma de construcción identitaria. Perdón, es la familia Falcón, no Falcón, Falcone. perdón. Falcone Como el tal. auto, como el auto. Falcón. Me confundo Blanca con los Cota me mató, me buenusos. hizo un viaje así, Blanca. Porque Doña Petrona es más clásica, digamos, ¿no? Es un clásico, pero Blanca Cota, tremendo. Doña Petrona era más prole, me da la sensación, más dura, más. Blanca Va. Cota es más clase media, más blanca, ¿no? ¿No? Y esta cuestión del estancamiento cultural, ¿no? Que también va a estar tan presente. Los deportes también como parte de la construcción identitaria masculina y que llevados los deportes a escala internacional también van a ser parte de la competencia, los Juegos Olímpicos, como parte de la competencia, el medallero, parte de la competencia de la Guerra Fría, y bueno, así se dopan los deportistas soviéticos, ¿no? ¿Qué están diciendo por ahí? La serie Mad Men es muy buena, si todavía no la vieron, cita obligada para estar. Lástima que tiene como 7, 8 temporadas, ¿no? No sé si ya me banco. La sacaron de Netflix, aparte, me parece, ¿no? Bueno, Que la igual M. se consigue. También Master of the Sex está buena, de deportes está buena, Red Army, y ahí. Vayan anotando después. Una cuestión más sobre esto, o un par de cuestiones más. Bueno, sociedad de consumo es producto de la producción en masa, ¿no? Producción de consumo en masa, que es parte de la producción de la guerra total, porque la producción de armamento en masa, con un ejército de masas también, es como el paroxismo de todo este siglo y medio que estamos viendo de exaltación comunista, capitalista, y que tiene a la batalla cultural que se está desarrollando justamente entre esto que estamos tratando de describir como parte de la propia batalla político-militar y económica, ¿no? Igual es re loco, porque estamos hablando de un momento donde la amenaza de la bomba está latiendo, donde es posible que desaparezcas, pero a la vez estás consumiendo, ¿no? Y estás obligado a consumir y un mundo feliz de consumo, y producto de ese mundo feliz de consumo es el baby boom, ¿sí? La cantidad de nacimientos de posguerra que va a producirse. Entonces hay un dislocamiento de la psiquis, del pensamiento, del presente, ¿no? Donde se vive la posibilidad de destrucción total, la finitud del sistema y del mundo, con la posibilidad de la esperanza de traer vida y de pensarse más adelante, tener una carrera, una profesión, porque también es el momento donde las universidades se abren, ¿no? Y se abre una carrera
para adelante, ¿no? Entonces, con paranoia, más conformismo, paranoia comunista también, porque la persecución a los comunistas hacia el interior, la Guerra Fría no es una guerra que se despliega tan solo en un campo de batalla contra el comunismo, es una guerra por el sentido, pero a la vez una guerra concreta contra el comunista interno, que está justamente comiendo los cerebros, ese comunista interno está comiendo el cerebro, para eso tenés a McCarthy, ¿sí? El senador McCarthy que persigue con las leyes anticomunistas, que va a limpiar a Hollywood, ¿sí? Ahí tienen, va a limpiar los sindicatos, no solo Hollywood, ¿no? Hollywood era una forma que llevó a lo más profundo del sistema y fue parte de la construcción de esta dinámica que describe Feyerstein sin los campos de concentración, ¿no? Tal vez sí con aislamiento, que significaba el aislamiento interno. Y con toda una batalla ideológica que también va a ser va a estar representada en el cine, por ejemplo, con Nido de Ratas, de Elia Kazan, que va a ser justamente una excelente película, con Marlon Brando joven, que lo que está queriendo es exaltar este momento de que hay que buchonear. Hay que buchonear al comunista, que es nada más ni menos que el sindicalista, que a la vez es el mafioso, porque sindicalismo es mafia, lo sabemos bien, ¿no? Bueno, momento de la distensión, no sé, ya contrólame el tiempo, 7:30, vamos hasta las 8, un poquito más. Estamos en una clase atrasada, no quiero seguir atrasando. Distensión, decíamos, la distensión va a ser luego del momento de tensión que describimos desde el origen del 47 hasta la crisis de los misiles. La distensión va a llegar justamente cuando la misma burocracia soviética que había sustituido a Stalin llega un momento que decían, muchachos, llegamos al poder, no la vamos a ahora, quedémonos acá, basta, lleguemos a un acuerdo con Estados Unidos y ellos van a proponer una política de distensión que va a estar caracterizada justamente por, no por la negación de la confrontación, sino la apertura del diálogo y a llegar a entendimientos. Lo interesante que a mayor distensión entre los bloques, ¿sí?, va a haber mayor tensión interna. Este periodo, perdón, estaba en otra lámina, este periodo del 63 al 79, nosotros lo conocemos como el periodo revolucionario, donde están las revoluciones, ¿no?, en los focos guerrilleros en Latinoamérica, la guerra de Vietnam, las convulsiones en África, los conflictos internos también dentro del bloque poder, tenemos Checoslovaquia, pero tenemos México, tenemos Praga, tenemos Praga ya lo había nombrado, tenemos nada más ni nada menos que el Mayo francés o el Cordobazo, etcétera, etcétera, ¿no? Momento de tensión. Estados Unidos también. Propio Estados Unidos, exacto, los movimientos blancos, los movimientos de género, la nueva cultura, cuestiones que vamos a ver en la clase más adelante. A mayor distinción, mayor conflicto interno, a mayor tensión entre los bloques, mayor abroquelamiento, por tanto, ¿no? Acá justamente será eso. Y Estados Unidos justamente va a atravesar este momento entre el conflicto entre intervenir directamente o no intervenir en Vietnam, ¿no? Va a ser esa es la cuestión. ¿Cómo vamos? Bueno, y llegamos al segundo momento, al segundo momento de tensión, que es la tensión del segundo momento de la Guerra Fría, caracterizado por ese año 79 hasta el 85, por el 85 es justamente cuando llega Gorbachev, 79 se abre con Thatcher y Reagan, ¿sí? ¿Qué lleva a la Segunda Guerra Fría? Las causas. Tiene que ver con un proceso de desequilibrios que no eran promovidos por las propias
por los propios bloques dominantes de la Unión Soviética, sino la Unión Soviética o Estados Unidos, sino desde abajo. Vietnam, en primer lugar, ¿no? La guerra de Vietnam. Pero también el Yom Kippur. Y Yom Kippur es la guerra del 73 que va a producir el Egipto, que va a vencer por primera vez momentáneamente a Israel, pero centralmente va a abrir la llave de la OPEP, de los países productores de petróleo, y va a crear Mejor la dicho, crisis. va a cerrar la Va llave. va a cerrar y va a cerrar toda la potencialidad de los países productores de petróleo. Y eso que justamente va a crear la gran crisis que se va a abrir en el 73. O sea, lo que se está llevando a la Segunda Guerra Fría es un progresivo aislamiento de Estados Unidos, ¿no? Y una progresiva impotencia y agotamiento del sistema creado por el propio Estados Unidos, ¿no? Un debilitamiento, pero de Estados Unidos, pero que no va a romper los equilibrios de la Guerra Fría, ¿sí? Como si va a romperse por el contundente desequilibrio que va a producir la Unión Soviética, que va a producir al interior de la Unión Soviética. De los dos viven momentos, la Segunda Guerra Fría es un momento de decadencia, llevado producto de una progresiva decadencia de los dos, pero con diferentes resultados a nivel global, ¿sí? Uno es justamente porque el aislamiento de Estados Unidos está llevado por el aislamiento de todas las potencias coloniales. Vemos la revolución de Angola del 74, que va a producir justamente la revolución de los cabeles en el mismo Portugal, todas las secuelas de las consecuencias justamente postcoloniales en África, la decadencia de la Sudáfrica de apartheid, ahí nada más ni nada menos interviene Cuba, ¿no? Entonces, también tenemos la presencia ya marítima de la Unión Soviética, la famosa submarino del Octubre Rojo, ¿no? Pero también tenemos China, que está avanzando. Y es todo esto, junto con Cuba, junto con Nicaragua en ese momento, tenemos el fin del confinamiento de la Unión Soviética como un espacio al cual había quedado gigante, ¿no? Espacio geográfico, pero aislamiento político a nivel internacional. Lo que tenemos como producto justamente de los 60 y 70 es una histeria generalizada de Estados Unidos donde ve comunismo por todos lados, ¿no? Y avance y debilitamiento del comunismo por todos lados, ¿no? Aunque era muy superior en todos los campos. Y a esto justamente va a venir a dar en cuenta y va a dar respuesta el ultraconservador de Ronald Reagan, ¿no? El fantoche, la historia se repite, decía Hegel, como tragedia, como comedia y tragedia y comedia, bueno, hoy Trump, ¿no? Parecido, pero justamente lo que va a llevar adelante es la política de la confrontación, bien al estilo yankee del western, el bien contra el mal, ¿no? El imperio del mal, que si le suena es justamente de la Guerra de las Galaxias, que va a ser una de sus armas fundamentales para poder contrarrestar el avance del comunismo. La va a contrarrestar a dos niveles. Por un lado, la Guerra de las Galaxias allá arriba, para construir justamente ante el peligro atómico una respuesta con cohetes interespaciales. Un blef, en cierta forma, un chamullo, pero que no tenía más efecto que también dar una respuesta al interior a la reconstrucción del complejo militar industrial, ¿sí? Como cumbre también y eje del dominio de estos neoconservadores. Pero también de reparar centralmente la moral y herida, ¿no? El ego yanqui herido
que unos negritos patas sucias con cara de chinos los habían vapuleado, le habían dado una sopapa terrible por una cantidad de años inmensa y le habían llenado de cajones, ¿no? Con ese símbolo del cajón que llega y desciende del avión, de vietnamitas, ¿no? Los vietnamitas habían triunfado en una guerra con la bandera del comunismo, pero de carácter absolutamente nacionalista. Por algo hoy son principales aliados de Estados Unidos contra China. Las vueltas de la historia. Pero en sí, lo que Reagan también llevaba adelante era allá la guerra, no una guerra de las galaxias, sino una guerra muy, muy real, una guerra de los contras, ¿no? Los contras contra la guerrilla del Frente de Liberación Sandinista en Nicaragua, que llevaba adelante también una posible liberación del patio trasero, ahí donde domina en forma directa Estados Unidos, ¿no? Que es Centroamérica. Entonces, era parte de la vapuleada que estaban sufriendo y ahí, y fíjense esto, no se llevaba tropas directamente norteamericanas, sino llevaba mercenarios, ¿no? Los famosos contras. Y que llevó a la miseria a toda la región hasta el día de hoy. ¿Qué están diciendo en el chat? Documental de Netflix de la guerra de Vietnam es muy bueno, sí, fue muy recomendable. Muy bien. Pero no me quiero adelantar más a, bueno, a nivel ideológico, la segunda fase de tensión es más estratégica que práctica, ¿sí? El discurso no es solo un discurso externo contra el enemigo comunista, ¿no? Que está allá en la Unión Soviética, sino también es un enemigo interno, que es el Estado. El Estado está identificado como enemigo, el gasto del Estado, ¿no? Olvidémonos de Reagan como promotor de lo que vamos a ver más adelante del neoliberalismo, en términos económicos, que es el imperio del mal desde adentro, el estado de bienestar, y por tanto va a ser parte de la confrontación también de la Segunda Guerra Fría. Que algunos dicen, cuestión que también vamos a discutir más adelante, es el origen de la causa de la decadencia y total declive de la propia Unión Soviética. Que en este marco de Guerra Fría también va a tener su Vietnam, que va a ser justamente, ¿cuál? Afganistán, donde va a ir a pelear Rambo, ¿no? Rambo también junto con los luchadores de la libertad, que van a ser nada más que nada menos que los talibanes, también ahí va a sufrir una sangría enorme, tanto de soldados como centralmente de recursos, y también de prestigio. La Unión Soviética luego de ello ya no tiene el prestigio, ni la capacidad de intervenir estratégicamente que iba a tener antes. Y eso es lo que va a obligar luego a dar la respuesta. Por eso cerramos la guerra, esta parte de la Guerra Fría en el 85 y no en el 89 cuando cae el muro de Berlín, o en el 91 cuando desaparece la Unión Soviética, sino en el 85 cuando la respuesta es la llegada de Gorbachev al poder como la nueva fase de distensión que va a llevar adelante el señor de la mancha en la cabeza. Síntesis con Hobsbawm. Dejamos una imagen de acá, Rocky 4. La Guerra Fría en sí eliminó y eclipsó a los imperios coloniales, ¿no? Va a desaparecer los imperios coloniales, por fin. Va a haber solo dos potencias, bastante autonomía una de otra. Va a significar una recuperación en términos económicos de Alemania y de Japón, de los destruidos por la guerra, pero también una recuperación no solo económica, sino en el escenario internacional, digamos, el lugar que ocupa Alemania hoy, de los vencidos durante la guerra, y va a significar en sí una desaparición de Europa. Ya venía a cuenta esto la Primera Guerra Mundial, pero no lo había terminado, de Europa como actor internacional de peso,
pero también como una crisis de identidad que va a ser luego recuperada recién con la exaltación de la Unión Europea, que va a tener su origen también en la Guerra Fría, en la Unión Europea, pero que va a ser en sí una identidad más adelante, y recién justamente en el 89, cuando desaparezca de Europa Oriental. Va a significar un congelamiento de la situación internacional, va a haber estabilidad, pero no va a haber paz, ¿no? Parece un oxímoron, pero no, hay cierta nivel de estabilidad, pero no hay seguridad. Va a haber ¿por qué no hay paz? Porque hay una cantidad de guerras de baja intensidad, o guerras controladas, o guerras amortiguadas, como se lo van a llamar, pero que van a implicar, en cierta forma, o sea, el peligro del comunismo va a significar una potencia durante todo este periodo del Estado, ¿sí? Del Estado, tanto para poder, justamente con el estado de bienestar, poder salvaguardar la situación del Estado capitalista, concediendo derechos y derechos sociales, pero también del Estado en cuanto a intervención sobre la economía, sobre potencialidad económica y potencialidad de respuesta militar, ¿no? Entonces, la esfera interna de la fuerza de los Estados. Va a haber cambios durante este periodo, no es de estabilidad, pero no significa que no haya cambios. Va a ser cambios porque la revolución no va a ser, no se va a lograr aplacar, sino que va a ser también una presencia durante todo este periodo. Revoluciones que a la vez no se las pueden controlar, pero que sí se puede controlar su devenir. Y su devenir no va a ser socialista, revolucionario, sino va a ser socialista, o sea, socialista en términos diferentes, o sea, a lo que pueda ser algo distinto a que no sea estalinista, ¿no? Porque en sí va a ser todo subsumido dentro de la lógica de la Guerra Fría, y por tanto van a ser revoluciones que van a ser traducidas a esta tensión interna, y por tanto van a tener que caer y respaldarse en la Unión Soviética. Y las armas, una característica central de este periodo, que le va a dar mucho poder a los que tienen armas. Los gobiernos militares durante todo este periodo van a ser un símbolo, sobre todo en el tercer mundo, justamente en el mundo que se va a resguardar de que no sea comunista. Bueno, va a ser justamente un gobierno de gobiernos militares, y también por la influencia del complejo militar industrial. Y el fin de la Guerra Fría va a ser la aparición de un nuevo orden mundial. Bueno, esto es una cuestión que vamos a tener que discutir. Hay que ver si el fin de la Guerra Fría significó un triunfo de Estados Unidos con la imposición de este nuevo orden, cuánto duró este nuevo orden, si es que existió, pero sin duda lo que abre para Hobsbawm es una nueva época, y por eso clausura su siglo corto en este momento. Dejo de hablar. Troika Gorbachev, tenemos fin de la Guerra Fría, me olvidé de estas filminas. Yamil, que te había prestado el power. Bueno, dudas, planteos, interrogantes. La dormía Joana. Estaba pensando que es una clase larga en el sentido de que es un proceso muy largo de muchas décadas, que después vamos a revisitar desde un punto de vista económico, digamos, con ver un poco el tema del estado de bienestar, y también desde los procesos sociales, ¿no?, que se dan durante el mismo proceso. Sí, que es como que hay como tres partes de este periodo tan largo, pero tan importante, digamos, ¿no? Es la segunda parte del siglo XX, así que en este contexto de Guerra Fría. Que me resulta imposible desarrollarlo, mencionarlo, las características, sin tener que meterme un poco, por lo menos, cuchara Claro, en los otros temas que mencionas ahí. claro, obviamente. Y viceversa, cuando hablamos de estado de bienestar no podemos hablar sin dejar de Claro, mencionar a Guerra Fría, o, las revoluciones sociales y culturales de los 60 y los 70. Sí, sí,
Es Claro, todo muy cuando veamos complejo. todo lo del 68 y los 68 y todo lo que sucede ahí, bueno, vamos a estar en ese contexto tan grande de todo esto que pasa con estas diferentes etapas de distensión, tensión y así, ¿no? Exacto. ¿Algo que quieran rescatar del chat que me haya perdido? Oh, fueron todas recomendaciones de películas, series. Impresionante la cantidad de películas, series, para todos. Ay, ay, ay. Para disfrutar esta cuarentena que Y, eterna, bueno, termina, o ya terminó, no sé qué pasó, pero y el disco para escuchar es el tuyo, claramente. Ujú. Es un vicio, dice Mariano. Eh, sí, sí, podemos hacer un largo listado. Bueno, tenemos el chat del grupo de Facebook para compartirlo. Sin duda hay muchas que también son muy buenas, pero que no están en el mainstream, digamos, no son olvidadas o no están presentes. Recomiendo una de un gran actor, pero también director, que es El Buen Alemán, que es ¿cómo se llama? El Señor del Café, George Clooney. George Clooney, que habla justamente de que es el momento inicial de la Guerra Fría, por eso es que transcurre durante la conferencia de Potsdam. Muy interesante. Eh, bueno, del 89 bastante, ¿no? Goodbye Lenin es buena, pero no ve este momento. Bueno, voy a compartir pantalla. Nos vamos a despedir con... A ver, quiero cambiar de... A ver, estamos... ahí recomiendan el Intenso ahora también, gran documental, gran documental. Unas imágenes de archivos impresionantes. Intenso ahora para el que no la vio. Ah, Sí, muy vamos a irnos con esta canción. durísimo esto. Falta audio igual. Pero tras la frontera esta ciudad, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Vamos Todos todos. juntos. Falta compartir audio, me parece. Ah, sí, sí, Está muy bajo. Durísimo para mí enterarme de qué hablaba la letra de este tema. Hubiera preferido nunca enterarme, pero bueno. Con su amor por bandera se marchó, cantando una La acompaño a la compañera que se está enterando ahora. sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí rodaban sin cesar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Entienda cómo terminó ese muchacho, ¿no? Cuando intentó cruzar. Pero qué temas.
Perdón que no puse, me olvido de poner el coso este de compartir. En realidad está hecho en base a Nino Bravo, ¿no? Un homenaje a la historia de un pibe de 20 años que se había escapado, había intentado escapar cuando se construyó el muro, se estaba construyendo el muro y fue el primer asesinado por intento de escapada. Bueno, nos despedimos. Bueno, Fabián, ¿tenés algo que comentar? ¿Alguien, Fabi? nada, ¿Alguien? sean libres. Adiós. Libertad, libertad. Luego.